Hola amigos, la fe de Jesús, lección número 17, el tema el bautismo. La primera pregunta es, ¿quién mandó a bautizar? ¿De dónde? ¿Quién es el que dio la orden de bautizar? ¿Quién inventó el bautismo? ¿De dónde viene el bautismo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo ordenó? Vamos a Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. La respuesta es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dio la orden y mandó a bautizar. Así que vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Bueno, Jesús también nos dice la respuesta, porque si nuestro Señor Jesucristo mandó a bautizar, pues él mismo dio ejemplo de la forma correcta de bautizar. Vamos a Mateo capítulo número 3, y el versículo número 13 hasta el versículo número 16, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces la Biblia nos enseña que el bautismo, la forma correcta es de inmersión, sumergir en el agua. La palabra bautismo o baptizo del griego significa inmersión, sumergir, también sepultura. O sea que tenemos que ser sepultados en la tumba líquida, en el agua. Por lo tanto, cualquier otra forma de bautismo no llena los requisitos exactos que el Señor Jesucristo nos indica en las Sagradas Escrituras, y no puede ser efectivo para que Dios pueda entonces declarar el perdón de los pecados, a menos que sea por inmersión. Vamos a la pregunta número 3. ¿Es indispensable entonces bautizarse para ser salvo? Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 16 y el versículo número 16 de San Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 y el versículo número 16. Dice así la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Es importante entonces bautizarme? La Biblia dice que sí, porque el bautismo es la confesión pública de aceptar a Jesús como tu salvador personal. Imagínate, es como aquella persona que se quiere casar, pero no quiere que nadie sepa que se va a casar. Se quiere casar él solo y la señora, ellos mismos escondidos sin que nadie sepa. O sea, él mismo se casa, se va a un lugar, él mismo se casa. Incorrecto. Así sucede con la persona que dice que manifiesta a Jesús y que se casa con Cristo, que lo ama o que lo acepta o que quiere nacer en el reino de Dios y no desea ser bautizado. Tienen que dar testimonio público de que realmente su amor por Cristo es sincero y verdadero. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se recibe con el bautismo? Hechos capítulo 2, versículo número 38. Hechos capítulo número 2 y el versículo número 38. Hechos capítulo 2, versículo número 38 dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia dice: recibiréis remisión de pecados, perdón de pecados y el don maravilloso del Espíritu Santo. Dos grandes bendiciones que recibimos al ser bautizados. Pregunta número 5. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Bueno, la Biblia nos dice lo siguiente, versículo 41. Así que, del capítulo 2 de Hechos, los apóstoles: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La institución divina a la cual nosotros nos añadimos también por medio del bautismo es a la iglesia de Jesucristo. Por eso es importante que tú, al ser bautizado, sepas qué cree la iglesia que te está bautizando, cuáles son las doctrinas de la iglesia que te está bautizando. Si dichas doctrinas de esa iglesia que te están bautizando están de acuerdo a la palabra de Dios. Es más, también si la persona, ¿verdad?, que te está bautizando tiene las credenciales pastorales adecuadas para también bautizarte. Por eso es importante que
que sepas que cuando te bautizas, no solamente te estás bautizando para el perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo, sino también para añadirte a la iglesia de Jesucristo. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene la persona que está bautizada? Romanos capítulo 6 y el versículo número 4. Romanos capítulo número 6 y el versículo número 24. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, verso 24. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, verso 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, la gloriosa experiencia, maravillosa experiencia que obtenemos es una vida nueva en Cristo Jesús. Sí, es una vida nueva. Comenzamos de nuevo. Ya comienzas, has nacido de nuevo. Todo lo pasado queda atrás. Comienzas una nueva vida gracias a la misericordia de Jesucristo. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces? Mira, número 1, la Biblia dice en Hechos capítulo 8 y el versículo número 37, dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 8 y el versículo número 37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer en el Señor Jesús. Número 2, debemos abandonar el pecado. Hechos capítulo 6, versículo 11, dice así la palabra de Dios: así también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si bien es cierto que nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, pero sí podemos tomar la decisión de aceptar a Jesús y ser siervos de Dios. O sea, podemos tomar la decisión de servirle a Jesucristo y también apartarnos de toda aquella cosa que nos hace daño o que quiere romper, destruir la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Nuestro esfuerzo humano es servir a Jesús, apartarnos de todo aquello que nos corta la relación con Cristo, y Dios hará su parte, su maravillosa obra de transformar nuestra vida. Debemos pedir el santo bautismo. Hechos capítulo 8, versículo 35, nos dice así la palabra de Dios. El capítulo número 8, versículo número 35, dice así la palabra de Dios. En verso número 35 dice: yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿y qué impide entonces que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así que la Biblia nos enseña que debemos pedir el santo bautismo. Número 4, responder prestamente al llamado de Dios. Sabes, el día de la salvación es hoy. Hoy Dios te está dando la oportunidad de nacer de nuevo. No tardes de entregar tu vida a Cristo. Ya hemos sufrido bastante en este mundo. Y apartados de Dios jamás encontrarás la felicidad. Podrás tener dinero, placeres de la vida que solamente te satisfacen unos segundos, unos minutos, pero tu corazón sigue vacío. Y la única manera de que tú realmente encuentres la verdadera paz y la felicidad es que encuentres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 3, verso número 15, dice: entre tanto que se dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas vuestros corazones como en el día de la provocación. Mira, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. Jesús te está llamando hoy. La resolución es: creo en el santo bautismo por inmersión. Deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando fui bautizado. Apenas tenía yo 8 años de edad. Recuerdo aquel día donde entregué mi corazón a Jesús. He pasado dificultades, he tenido que crecer en la gracia, he sonreído, llorado en mi camino cristiano. Me he caído y Dios me ha levantado. Pero lo más importante es que en aquel día yo decidí jugar para el equipo campeón, el equipo de Cristo. Ese día yo decidí morir a este mundo miserable para tener la oportunidad de la vida eterna y poder tener no solamente la oportunidad de la vida eterna, sino gozar de mi familia, de mi iglesia y de mi Dios que murió y resucitó entre los muertos por toda la eternidad. Mira, esa es mi decisión hoy.
Yo estoy seguro que tú también deseas entregar tu vida a Cristo a través del bautismo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad.